todas, gracias por invitarme a este evento, a la presentación de esta charla que nos brindará la doctora Liliana Ivette Castañeda Rentería. Como pueden ver, la charla se titula Mujeres y Trabajo, tensiones entre el proyecto personal y feminidad. La doctora Liliana Ivette Castañeda Rentería es una persona de 42 años, con 2 hijos de 12 y 15 años de edad, y tiene un grado de doctora en ciencias, doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología social por CIESAS, por el Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología Social. Estudió la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior y la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara, y es profesora investigadora titular en la misma. Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales y ha sido acreedora a diversas distinciones. Una de ellas, el Premio Iberoamericano de Ensayo Científico Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Universidad Autónoma del Estado de México por una obra titulada Mujeres y Ciudadanía. También ha sido acreedora al Premio Internacional Elsa Carney 2015 por el artículo Nuevas Sujetas, Nuevas Identidades, la vivencia profesional en la configuración de la identidad de género, que otorga la Latin American Studies Association a los mejores artículos sobre género y estudios de mujeres sobre América Latina. Ha obtenido también reconocimiento como directora, la tesis ganadora del Premio Nacional de Tesis a nivel de maestría en materia electoral en el 2023. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 18 y también integrante de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género desde el 2020. Entre su producción se encuentra la coordinación de 3 libros, algunos capítulos y artículos publicados en revistas indizadas. Algunos de los más recientes y relacionados con temas de género y academia son Atrapadas en Casa, Maternidades, Ciencia y COVID-19, publicado en el Brazilian Journal of Education, Technology and Society. Esto es en el año 2021. También ha publicado Academic Times, Shortcuts and Styles Exploring the Case of Time for a Timescape, for a PhD from a Gender Perspective. Y otro trabajo, Poner el Cuerpo, la práctica autoetnográfica en la formación de investigadores. La doctora Castañeda entonces nos dará esta charla de las que les hablé al principio y pues le agradecemos mucho su visita. Doctora, adelante por favor. Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias, buen día. Quiero agradecer la invitación, quiero agradecer el desayuno y la plática, qué bonita actividad. Felicidades a las organizadoras. Y bueno, yo vengo un poco a hablarles sobre el trabajo que he realizado a partir del 2012-2013 en torno a mujeres que trabajan, particularmente hago trabajo con mujeres académicas y miembros del Sistema Nacional de Investigadoras, o sea que soy alguien que investiga y nos investiga a nosotras como en las instituciones de educación superior. Bueno, algunos puntos de partida, porque sé que yo soy la única, ¿cómo le llaman? Aquí, antropóloga y de ciencias sociales y humanidades, entonces quiero como dejarlo muy claro. Mi punto de partida es que, bueno, justo yo me posiciono en las humanidades, desde la antropología social y de género, que básicamente lo que analizo y lo que estudio y lo que trato de comprender son las experiencias de las mujeres en tanto mujeres y en particularmente en esta estructura muy particular que es la ciencia y la tecnología en nuestro país. Una de las diferencias, digamos, en temas disciplinares es que yo hago generalidades, que no quiere decir que todas las experiencias sean de esa manera, sino que las generalidades buscan encontrar ciertos rasgos en común y son una manera, digamos, de ejemplo para analizar los casos.
Y el punto de partida justamente es de cuando yo empiezo a hacer este tipo de investigaciones, pues es la tesis doctoral. En la tesis doctoral yo quería saber si el triunfo y la construcción de una trayectoria laboral exitosa, voy a dejar entre comillas lo de exitoso, ¿no?, dependía de si la mujer tenía o no tenía hijos. Y esto era porque yo en ese momento tenía 35 años, no había podido estudiar el doctorado hasta esa convocatoria, y yo tenía 2 hijos. Entonces yo decía, seguramente el tener 2 hijos, ¿no?, me va a hacer más complicado el camino. Y quiero estudiar a las mujeres que decidieron no tener hijos y apostarle todo a la trayectoria laboral, y quiero saber qué significa, cómo se vive ser una mujer sin hijos, ¿no? Por ahí empecé. Y esto me ha llevado a diferentes cosas que ahorita les voy a platicar. Entonces, bueno, lo que voy a mostrar aquí es como los resultados y algunos elementos para el análisis y para la discusión y para la plática, que tienen que ver con resultados de investigación desde esa tesis doctoral hasta otros proyectos que he tenido hasta el año pasado, financiados y otros. Esta es la hoja de ruta, ¿no? Algunos acercamientos, digamos, conceptuales como puntos también de partida, después las implicaciones de estas experiencias y de estas mujeres y algunos desafíos que me gustaría plantearles y dialogar en torno a cómo ven ustedes estas cosas. Bueno, una de las cosas que yo me encontré justamente cuando tuve mi primer hijo fue que tenía a mi madre cuidándome de la cuarentena, ¿no? Y un día yo estaba muy desesperada, muy enojada, muy frustrada y muy cansada, como está uno generalmente en los primeros días después de que tiene un bebé. Y me dice mi mamá, mija, ¿verdad que ahora tienes todo para ser feliz? ¿No? Y bueno, mi respuesta fue, no, me falta el doctorado. Bueno, ya se imaginarán, los ojos de mi madre hubieran sido fuego, yo me hubiera convertido en carbón, ¿no? O sea, pero bueno, para mí fue, digamos, fue molesto que me dijera esto mi madre, ¿no? Pero también fue muy ilustrativo ver la cara de mi madre, ¿no? De ver a la mala madre que era su hija. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a investigar estos temas desde la antropología social y de género, pues uno se encuentra que justamente cuando se estudia mujeres, se estudia siempre en torno a 3 cosas, ¿no? La primera, en cuanto si se es madre o no se es madre, si está completa uno o no está completa, ¿no? Si es plena, el arrepentimiento, etcétera, etcétera. Otra forma de investigar a las mujeres en las ciencias sociales y en las humanidades es el tema del ser para los otros, ¿no? Que somos mejores maestras y tutoras porque cuidamos más, que somos mejores compañeras, mejores médicas, mejores enfermeras, ¿no? Este chip o este gen, como le quieran llamar, ¿no?, que tiene que ver con que nosotros cuidamos mejor y somos capaces de olvidarnos de nosotras por los otros u otras, ¿no? No voy a decir si es cierto o no, ¿no? Pero digamos, existe en el imaginario y en la representación social. Y la otra es, digamos, estudios y análisis que se han hecho en torno a esta doble vivencia que siempre tenemos entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, nuestro lugar en la casa, ¿no?, con la familia, puertas adentro, todo lo que hemos avanzado para salir al espacio público, cómo en el espacio público seguimos cargando el espacio privado, ¿no? Y cómo estas fronteras, digamos, entre lo público y lo privado, pues son muy difusas. Eso es lo que yo me encuentro. En la relación de mujeres y trabajo, lo que yo encuentro es que siempre el trabajo de las mujeres había sido analizado primero como complementario, es decir, una mujer es mamá, cuidadora, ama de casa y puede que trabaje, ¿no? También que el trabajo, ¿no?, femenino era sinónimo de precariedad, solo quieren trabajar las mujeres que necesitan el dinero que trabajan, ¿no? Y el último era porque somos bien buena onda y queremos completar el ingreso familiar, ¿no? Es decir, en un mercado de trabajo general precario, donde el marido no gana ya para mantenernos con todas las comodidades, entre comillas, ¿no?, la mujer busca completar eso. Pero digamos, había el sobreentendido de que el trabajo no era una aspiración propia, ¿no?, de las mujeres. Y pues yo me encontré otra cosa, ¿no? Yo me encontré otra cosa con las mujeres que analicé.
Entonces, bueno, uno encontraba cierta literatura, decía, bueno, las mujeres y sus identidades como mujeres están basadas en referentes tradicionales como la delicadeza, la ternura, la maternidad, los cuidados, esta idea de ser modestas, de ser amorosas, sacrificadas. Agréguenle el montón de sinónimos que quieran agregar. Y a mí no me cuadraba, porque yo decía, yo no soy ni delicada, ni tierna, ni cuidadosa, etc., ¿no? Entonces, lo que me encuentro, digamos, cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de campo, es mujeres que se fincaban, que se configuraban su identidad desde otros referentes que no necesariamente eran vistos como femeninos. Es decir, mujeres que habían elegido la carrera de médicos no para cuidar a los enfermos, sino porque se ganaba bien y porque la gente hablaba bien de ellos y tenían poder. Mujeres que se habían convertido en empresarias, digamos, después de estudiar una licenciatura, para ganar dinero, ¿no? Que buscaban el prestigio. A muchas de ellas el discurso era, pues yo quería estudiar lo que fuera, pero yo quería ser alguien, que me vieran, que se quedaran calladas cuando yo hablaba. Y esto, digamos, lo que a mí me dijo fue, ninguna de estas mujeres reniega de ser mujer. Ninguna de estas mujeres se siente menos mujer, pero son mujeres diferentes, ¿no? Es decir, están constituyendo otras formas y otras experiencias de ser mujer desde referentes que habían sido tradicionalmente masculinos. Además, se autodefinían como chingonas, ¿no? Pueden editar eso de la conferencia, ponen ¡pip! Pero bueno, es la palabra de estas mujeres, ¿no? En las entrevistas decían, bueno, es que yo soy una mujer chingona, ¿no? Y yo quiero serlo, y por eso estudié, y por eso me preparé, y por eso me discipliné, Entonces, digamos, hay otras formas, y estas mujeres, digamos, se sentían mujeres y se asumían y experimentaban como mujeres en términos de mujeres que trabajan. Antes que ser madres, antes que ser cuidadoras, eran arqueólogas, eran médicas, eran mercadólogas, si me doy a entender, es decir, estaba antes su identidad de trabajo. Y dije, estas mujeres me caen re bien. Algunas de las explicaciones que tiene este fenómeno, al menos en este primer momento de la tesis doctoral que encontré, fue que recibieron una educación muy distinta en casa. Todas ellas tuvieron madres que se dedicaron por completo al cuidado de los hijos. Y era muy interesante que cuando yo les decía, ¿qué piensan de su madre como madre? Decían, no, la mejor. Nos tenía comida caliente, nos cuidaba, nos apoyaba, la ropa planchada, etc. Pero si yo después les preguntaba, ¿qué piensan de su madre como mujer? La respuesta era, muy mal. Súper sacrificada, súper mediocre, nunca aspiró a nada. Fíjense qué interesante pensar, ¿no? Lo que piensan estas mujeres de sus propias madres, ¿no? Pero estas mujeres tuvieron madres que pelearon porque las hijas tuvieran el mismo nivel educativo que los varones. Estas mujeres tenían ese discurso muy interesante de estudia por si te tocó un mal marido, ¿no? No se asumían feministas, pero esa era la recomendación. Y entonces, bueno, encontramos en las madres, en estas madres con roles muy tradicionales, unas de las primeras promotores de nuevas formas de ser y de vivir como mujeres. La segunda es el acceso que tuvieron a la educación superior. Yo hace rato preguntaba en la mesa quiénes habíamos tenido padres con educación superior. La mayoría de la gente con la que yo he trabajado, científicas, ¿no? Desde el momento de la tesis hasta ahora, son primera generación en sus casas con universidad. Y esto, digamos, permitió una vivencia de lo individual y de la agencia individual muy poderosa. Es decir, las instituciones de educación superior nos cambian, porque nos dejan ver que tenemos otras opciones, porque además nos dan cierta autoridad en nuestras casas. Yo me encontraba, por ejemplo, algunos testimonios que decían, sí, desde que estoy en la universidad mi papá me pregunta en qué gastar el dinero, ¿no? Desde que estoy en la universidad cuenta mi opinión en casa, porque cambia el nivel con el que te ven y tu estatus, digamos, en el marco de tu familia. Y, por supuesto, el momento histórico que nos toca vivir. Yo las mujeres con las que trabajo están arriba de los 35 años. Entonces, les pido a las más jovencitas que lo tomen con cautela,
porque estoy hablando de una generación muy particular, ¿no? Es decir, una generación con ciertas características y con ciertas, en cierto contexto. Nosotros, digamos, ya vimos como adultas movimientos como el Ni Una Menos, ¿no? El tema de la inseguridad, etcétera, que sí marca diferencias generacionales. Y ahora voy, bueno, a lo que yo encuentro, digamos, en la vida de estas mujeres que tienen otros referentes, mujeres científicas, mujeres trabajadoras, mujeres con autonomía económica, con y sin hijos. Voy a abordar tres que me parecen las implicaciones más importantes. La primera, la tensión que hay con nuestras madres en términos generacionales. La segunda, el tema de las parejas. Y la tercera, el tema de la maternidad. Ya lo dije, digamos, las madres de estas mujeres fueron parte importante en la construcción de mujeres que aspiraban a tener una vida propia, dinero propio, casa, carro, ¿no? Es decir, las madres estuvieron ahí siempre diciéndoles a esas mujeres que podían lograr. Sin embargo, llega un momento en la vida en que esas madres, por más preocupadas por la educación, piden nietos. Entonces, la mayoría de las mujeres con las que yo entrevisté tenían en ese momento de vida una tensión bien importante con sus madres en términos de que las madres les pedían hijos. Entonces me decían, a ver, mi mamá no educó a una mamá, ni me enseñó a cocinar, ni me enseñó a cuidar, y ahora me pide que deje todo por un niño. No quiero hijos. Entonces, digamos, esa tensión que parece interesante y no, que puede resultar un poco sin importancia, en realidad da muestra de los cambios generacionales y de una tensión en donde generalmente estas madres nos decían que podíamos hacer muchas cosas, pero que en determinado momento, para ser felices, tenemos que retornar al espacio privado y tener hijos y dedicarnos a eso. Ese es un elemento. Lo que más he encontrado tiene que ver con las parejas, ¿no? Esta idea de que no hay hombres para mujeres como nosotras, que los hombres nos tienen miedo, que no están acostumbrados a que uno gane más, que no saben qué hacer con mujeres empoderadas. La palabra empoderada la dejo también entre comillas. Y efectivamente, las mujeres que yo entrevisté tenían serios problemas para encontrar y vivirse en pareja. Un primer elemento del por qué, digamos, una de ellas me decía, yo voy a un café o a un bar y me tengo que presentar como la asistente de la dueña de la red de farmacias fulana de tal. Porque si saben que soy la dueña, hasta ahí terminó el coqueteo y la emoción. Entonces, bueno, el tema económico. Otro testimonio me decía, es que ya a estas alturas llegué tarde a cualquier relación, o están casados, o están ya muy grandes, y si no quise hijos que cuidar, menos quiero un viejito que cuide, ¿no? Son testimonios, digamos. Entonces, digamos, es muy interesante pensar cómo los últimos 50 años, las mujeres, gracias a los movimientos feministas, hemos logrado, digamos, tener la posibilidad de un gran abanico de qué ser, ¿no? Ser o no profesionistas, ser o no trabajadoras, ser o no madres, etc. Pero cómo las identidades masculinas siguen fincadas en los mismos referentes. La proveeduría, el éxito, la competitividad. Y entonces, estos hombres que siguen siendo hombres con los mismos referentes que nuestros abuelos, pues realmente no saben, ¿no?, cómo ser pareja de mujeres que ya no somos como las abuelas. No estoy diciendo, digamos, no estoy quitando responsabilidades de otro tipo, pero sí estoy diciendo que socialmente y antropológicamente ese es un fenómeno con el que estamos conviviendo. Y otra de las dificultades, digamos, que yo encontraba es que estas mujeres empoderadas, exitosas, autónomas económicamente, con proyectos de vida, independientes, siguen esperando un príncipe azul. O sea, siguen esperando al hombre que las proteja, que las cuide. Y pues los príncipes no están con las reinas. Los príncipes buscan princesas, ¿no? Entonces, es bien interesante también pensar cómo hay otros núcleos de sentido, como es el amor romántico, que nos enseña a seguir esperando un tipo de pareja y a construir un tipo de relación tradicional cuando nosotros no somos los sujetos que construyen y son parte de esa relación tradicional. ¿Sí me doy a entender? Es decir,
Una mujer me decía, odio que vaya a mi departamento, ¿no? Porque si yo dejo la casa ahí debe de estar, ¿no? Si me la mueve para acá, o sea, mejor que no vaya, ¿no? No, es que odio, quiere disponer de mi tiempo, o sea, si yo no lo quiero ver, ¿no? A ver, o sea, entonces, ¿cómo? ¿Sí me voy a entender? Entonces, es bien interesante pensar cómo están en contraste y en tensión lo que nos han enseñado, lo que vemos, lo que deseamos con lo que somos, ¿no? Hasta dónde podemos negociar y hasta dónde no. Cuándo negociar no es perder, ¿no? Y estas mujeres están en esta lucha. Tienen una forma de pensar las parejas diferente, ¿no? Es decir, hay unas de ellas que establecen relaciones de noviazgo todavía con miras a casarse, ¿no? Es decir, había aspiraciones de algunas al vestido blanco y a la ceremonia religiosa y a la fiesta padrísima, ¿no? Y es válido, ¿no? Por muy doctoras, SNIs, empresarias que fueran, ¿no? Había otras, digamos, que estaban en una relación que, bueno, si pegaba el matrimonio, sale, pero no era el fin último casarse. Había otras que estaban en una relación y el fin último era estar en relación. Él vivía en su casa, yo vivía en la mía. Viajamos juntos, comemos, pero ni él se mete en mi vida, ni dispone de mi tiempo, ni yo en la de él. Son formas distintas de relacionarse en pareja. Y otros que, digamos, yo tengo ahí signos de interrogación porque no sabía exactamente cómo describirlas, ¿no? Es decir, dejamos de vernos 3 años, luego coincidimos en un congreso, ¿no? Y chido, y luego ya no lo vemos. Entonces, digamos que hay formas, estas mujeres están variando otra vez la posibilidad de ser y estar en pareja de múltiples formas, sin que sea necesariamente la idea ni de formar una familia ni de casarse. Insisto, con lo anterior como base problemática. Ahora bien, las que sí logran casarse o ya estaban casadas, ¿no? Describen sus relaciones de una forma muy interesante. Por ejemplo, hay quien dice que efectivamente sus parejas las apoyan, ¿no? Pero cuando uno les pide describir esos apoyos, ellos describen que ellos les dicen, sí, haz lo que tú quieras, pero quien tiene que resolver qué pasa en casa es la mujer, contratando a otra mujer o con apoyo de la mamá o con apoyo de las hermanas. Entonces, bueno, no sé hasta dónde realmente es un apoyo, dejar que hagan y que resuelvan y no involucrarse para resolver. Y otra, digamos, que sí han logrado construir relaciones con arreglos más horizontales, donde ella sale de viaje, él se queda, cuando él sale, ella se queda, o viajan juntos, etc. Esto es cuando les va bien, ¿no? Muchas de las mujeres que siguen en pareja viven constantemente con un sentimiento de culpa por ser exitosas o más exitosas que sus parejas. Y este sentimiento de culpa, porque a ellas les va mejor, ¿no? Está muy de la mano con una preocupación constante de encontrar la manera de que no se sientan menos hombres. ¿Cómo le hacen? Desde la que dice que en la cama él puede hacer lo que él quiera, ¿no? Que esa es la forma en que ella ha encontrado que él no se sienta vulnerado en su masculinidad porque tiene un puesto mejor, porque gana el doble que ella y porque es más exitosa que él, hasta la que tiene el acuerdo de, como quiera hacerle, pero hacer la comida para toda la semana, ¿no? Es decir, los múltiples acuerdos están mediados por un sentimiento de culpa, porque no hay referentes para estas mujeres de cómo ser exitosa sin esa culpa, ¿no? Y del riesgo que existe de que ese hombre se canse de que ella sea más exitosa que él. Hay un celo profesional, digamos, hay parejas que estuvieron casados mientras los dos fueron SNI candidatos, mientras los dos subieron a SNI 1, mientras permanecieron en SNI 1, pero cuando ella pasó al 2 y él se quedó en 1, se divorciaron. No es por razón del SNI, ¿no? O sea, pero de ahí se deriva, digamos, una serie de malos tratos y tensiones en la relación, ¿no? Que las mujeres se asumen que tiene que ver con eso. Y hay, digamos, una recriminación constante
a veces no de las parejas, pero sí de la mamá, la suegra, las cuñadas, las propias compañeras de trabajo, ¿no? De que descuidan a los hijos y a las hijas y al marido. Ahí las mujeres jugamos un papel bien interesante. Les quiero contar este caso. Esta frase me la dijo una profesora que es doctora en tecnologías. El SNI es el Sistema Nacional de Investigadores, y todos los que nos dedicamos a la ciencia, o todas, generalmente lo que queremos es ser parte de ese club, porque se juega un reconocimiento, pero también un estímulo que muchas veces es mayor a nuestro ingreso por parte de nuestras instituciones, ¿no? Y tienes que trabajar mucho y escribir y publicar, ¿no? Para quienes no conocen. Bueno, ella es ingeniera en tecnología y durante su doctorado se divorció de su primer esposo, 2 hijos, porque él le dijo, es que me descuidas, ¿no? O sea, me descuidas en tu doctorado, que es más importante tus hijos o el doctorado. O sea, nunca fue la recriminación si era más importante el doctorado o él. Siempre eran los hijos, porque duelen más, ¿no? Ella se divorcia, sale del doctorado, entra al SNI, y cuando ella publica en el Facebook, soy SNI, ¿no? Recibe un WhatsApp privado de un número desconocido, alias el ex marido, diciéndole espero que el SNI haya valido la pena. Entonces yo le decía a ella, ¿no? Y dice, claro que vale la pena, ¿no? Digamos, vean lo interesante que es algo que parece que no tener que ver, pero que sí tiene que ver con nuestra vida cotidiana como científicas y académicas, y que claro que tiene que ver en que en el SNI seamos el 30%, ¿no? Y no el 50%, o en que las académicas también haya un porcentaje menor en las instituciones. Estas culpas, estas tensiones no las viven muchas veces los varones, y se viven o se muestran como cosas personales para resoluciones personales. Pero eso nos lo llevamos a nuestro trabajo, a nuestro laboratorio, a nuestro cubículo todos los días, y con eso trabajamos. Pero bueno, para ella sí valió la pena. Y el tercer nudo problemático, ¿no? que tienen cuando hablamos de estas mujeres con estas identidades, pues es el tema de la maternidad, no maternidad. Hay múltiples estrategias, ¿no? Están las mujeres que no quieren tener hijos, ¿no? Y deciden no tener hijos. Están las mujeres que, como el caso de mi tesis, que no encuentran con quién tener hijos, ¿no? Y está el caso de mujeres que en su trayectoria de vida, ¿no? Retrasan la maternidad porque quieren cumplir antes las metas laborales y profesionales que se plantean. El problema de esto muchas veces es que lo hacen pensando que el tema de la maternidad es incompatible con el tema profesional. No estoy diciendo que no sea cierto. Lo que estoy diciendo es que pensar que es incompatible no nos ayuda en nada. No transforma la forma en que hacemos ciencia y en que convivimos y trabajamos en nuestras universidades. Porque entonces mejor es no tenerlas. Entonces, es interesante pensar, digamos, cómo muchas veces, por más doctorados y maestrías que tengamos, somos incapaces de pensar que una madre es buena madre dejando a los niños en guardería. Que una madre es buena madre, ¿no? Dedicándose a su trabajo porque eso va a permitir que les paguen una universidad mejor. Que una madre es buena madre aunque no los vea de 7 a 7 y llegue a darles el beso de buenas noches. La peor crítica que hay para mujeres que trabajan y tienen hijos es de mujeres que no tienen hijos. También con un estudio está comprobado. Porque entonces las que no tienen hijos saben cómo debe ser una madre de veras en el término de la buena maternidad mexicana. Fíjense qué interesante, sí, somos bien sororas cuando queremos, hacemos redes bien padres, pero también somos, ¿no?, un punto medular en el entramado simbólico en torno a los mandatos de género. Hay quienes piensan, por ejemplo, que la buena madre es aquella que lleva a cabo maternidades intensivas, donde está la niñez al centro, donde, digamos, hay una pérdida de derechos, ¿no?,
se reproducen significados tradicionales de la maternidad. Voy con la pérdida de derechos. Por ejemplo, mi mamá, ya nació en el 53, se dedicó todo el tiempo a nosotros. Trabajaba en casa cosiendo ropa, ¿no? Era costurera, y con eso mantuvo a sus 4 hijos. En algún momento le ofrecieron un trabajo que ella no quiso, porque el mandato era estar con sus hijos, y más como madre divorciada, ¿no? Tener que cuidarlos y estar con nosotros. Bueno, cumplir ese mandato de la buena madre, para mi madre, significó no tener seguridad social a sus 70 años. No tener derecho a Infonavit, no tener... ¿Sí me doy a entender? Es decir, cuando pensamos la maternidad como excluyente del trabajo, estamos negando derechos que al menos en nuestra sociedad derivan del trabajo, ¿no? Y es un alto costo para las madres. Y no tener hijos por esa razón tampoco resuelve nada. Y hay otras madres, digamos, en estas mujeres que estoy describiendo, que sí tienen hijos, no en todas, ¿no? En donde justamente hay una culpa tremenda porque uno es la mejor madre que puede ser en sus circunstancias. Pero eso no quiere decir que no nos duela cuando perdemos un festival en el kinder, o no nos duela cuando nos reclaman algo. Yo recuerdo mucho que fui a Vancouver a un congreso. La verdad ni los extrañé, yo me pasé 8 días bomba en el congreso, ¿no? Sí, yo necesito salud mental en esas cosas. Pero cuando llegué, mi hijo más grande tenía 5 años y me abraza y me dice, ¿verdad que ahora que te fuiste lejos supiste que éramos lo más importante? No, hubieran visto la cara de mi marido, ¿no? Así como, yo no le dije nada. Pero vean lo tremendo que es, digamos, está en una casa donde nuestra pareja es más o menos horizontal, igualitaria, mamá con estudios de género, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero mi hijo no escapa de las maestras, mi hija no escapa de la suegra, la abuela, las cuñadas, los amigos, la escuela, ¿no? Es decir, todo eso está ahí, claro. Yo bien valiente le dije, siempre lo he sabido, ¿no? O sea, no necesito viajar para eso. Pero no quiere decir, digamos, que con todo el bagaje que tengo, no se me hizo el nudo en la garganta, ¿no? O no me enojé el día que no pude asistir al festejo del 10 de mayo, ¿no? O no sentí así como cosita, ¿no? El día que me dibujó frente a una computadora para un dibujo escolar, ¿no? Es decir, está ahí, ¿no? La culpa por no hacer lo que se tiene que hacer. Y bueno, bajo la mirada de ojos expertos, siempre, ¿no? Siempre están viendo qué también, no solamente evaluándonos en el SNI, en el PRODEP, en las instituciones, sino también evaluándonos quienes están fuera, viendo nuestras circunstancias, ¿no? Bajo el ojo revisor de todo mundo que sabe qué es lo mejor para nuestros hijos. Es bien interesante, digamos, pensar que de esto se puede convertir en tema de política pública, de política institucional, y que no sea un asunto personal, ¿sí me da a entender? O sea, pensar en guarderías, pensar en otro tipo de contrataciones laborales, pensar, no es un asunto personal. O lo quieren ver de otra manera, lo personal es político y tendría que haber una serie de estructuras institucionales que si yo quiero ser madre, no me cueste lo que me está costando emocional, afectiva y físicamente hablando. O que a las nuevas generaciones, como muchas generaciones de hombres, ¿no? Que las nuevas generaciones de mujeres no tengan que elegir entre un camino y otro, ¿no? Como excluyente. Si no quieren tener, no tengan, pero no por razones que tengan que ver con un mejor contrato o un mejor espacio laboral. El tema de cuidar a otros también es un tema bien interesante. Muchas de estas mujeres dicen que no tienen hijos o no se casaron o tienen otro tipo de relaciones de pareja porque ellas no quieren cuidar a otros, ¿no? No quieren cuidar a los padres, no quieren cuidar a las parejas viejitas, no quieren cuidar hijos, ¿no? Pero estas mujeres cuidan a sus padres, ¿no? Cuidan a parejas, cuidan, no a sus hijos, pero sí a los ahijados, y a los sobrinos, y a otros niños alrededor. Y fíjense qué interesante, hay todo un fenómeno con el tema de las mascotas, ¿no? Que es
En algún momento haré algo más a profundidad, pero una de ellas me decía, a mí me encanta viajar, yo no tengo hijos, ¿no? Porque la verdad es una lata, ¿no? Cuestan mucho dinero y luego te amarran, te esclavizan y no puedes viajar, y a mí me encanta viajar. Como 16 preguntas después en el cuestionario y en la entrevista, ¿y a dónde fue la última vez que viajó? Ay, tengo muchos años que no trabajo. Encontrar un hotel para 6 perras no es fácil, ¿no? No es crítica, digamos. Son realidades en las que vivimos, en donde huimos de ciertos cuidados que pensamos como esclavizantes, pero tenemos nuestras propias cadenas elegidas, ¿no? De acuerdo a nuestras condiciones de vida. Entonces esta mujer decía, sí, claro, gasto un montón en esas 6 perras, ¿no? No puedo viajar porque ¿quién me las cuida? Pero los hijos son los que son esclavizantes, ¿no? Entonces, ese tema de cuidar, tendremos que pensar desde dónde estamos cuidando. Cuando el cuidado significa efectivamente pérdida de oportunidades y cuando en realidad también es parte esencial de crear lazos, ¿no? Que son necesarios para la vida y la satisfacción personal. No se asusten las generaciones nuevas, ¿no? Por favor. Yo tengo la hipótesis de que estas mujeres de arriba de 35, hasta la más grande tenía 65 años a la hora de la entrevista, somos una generación que estamos aprendiendo. Es decir, somos las primeras generaciones, muchas veces que fuimos a la universidad, fuimos las primeras generaciones en nuestras familias que estudiamos un posgrado, somos las primeras generaciones que nos dedicamos a la ciencia. Yo tengo un hermano, por ejemplo, que dice que a mí me pagan, qué chiste, mi trabajo, porque me pagan por leer y escribir, ¿no? Y yo, ¿sí? O sea, porque no se entiende en nuestros círculos cercanos a veces qué hacemos, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos la doble desventaja de que no se entiende, pero tampoco tenemos referentes de quién aprender, ni cómo le hizo, ni por dónde, o cómo decidió, o si decidió eso, cómo le fue, ¿no? Por eso creo que estos espacios, y mi reconocimiento de nuevo para las organizadoras, son fundamentales. Todas las preguntas que hubo en mi mesa fueron personales, no disciplinares. Nos importa saber si vamos a estar bien como mujeres y como personas. Y eso es fundamental, creo, para las... Entonces, bueno, creo que somos una generación que está aprendiendo, ¿no? Una generación que está, digamos, siempre medida y criticada con el doble rasero de ser buena esposa, buena madre, pero además buena trabajadora, ¿no? Este mito de la superwoman le llaman, en donde además nosotros somos súper presumidas cuando lo queremos decir. No, yo puedo con todo. A nadie le decimos que tenemos gastritis, colitis, que ya nos anda, ¿no? Con el estrés y la ansiedad, pero nosotros decimos, sí se puede, si tú te organizas, si tienes una agenda y te levantas temprano. No se trata de eso, ¿no? Pero, digamos, estamos aprendiendo. Somos muy autoexigentes, somos súper perfeccionistas. Yo creo que nadie llegamos al doctorado no siéndolo, ¿no? O sea, estamos hablando con un perfil muy particular de estudiante, con un perfil muy particular de mujer. Pero yo creo que es importante también pensar que como seres humanos tenemos otras dimensiones que son igualmente importantes. Estamos aprendiendo también a relacionarnos en igualdad de circunstancias. El otro día discutía con mi madre, perdón que saque a mi madre, también van a tener que editar esta parte. Discutía con mi madre que decía que fulano de tal le estaba pidiendo alimentos a fulana de tal. Porque yo le decía, ¿cuál es el problema? Me dice, pues es que es hombre, ¿por qué le va a dar alimentos al hombre? Que a ver, el acuerdo fue, al que le den el mejor trabajo, ¿no? El otro sigue al que le den el mejor trabajo. Le dieron el mejor trabajo a ella, pues él la siguió. Él estuvo 5 años cuidando a su niña, ¿no? Si ahora se divorcian, lo justo, como lo sería para la mujer, es que ahora le pague alimentos al hombre. Y para mi mamá es totalmente inconcebible. Para muchas feministas, incluso, es inconcebible. Pero la igualdad es eso, ¿no? Es ida y vuelta. Entonces, somos esa generación que está aprendiendo a saber qué es eso. Cómo ceder, cómo negociar, ¿no?
Es más, somos esa generación que está aprendiendo qué es violencia y qué no es violencia. Así de básico es el tema, con el tema del aprendizaje de las mujeres y los hombres. También estamos aprendiendo a qué es tener poder y autonomía económica. Ya ven que luego nos dicen que somos bien mandonas, ¿no? O que somos gritonas, o que somos medias histéricas, ¿no? Puede que sí lo seamos. Yo creo que estamos aprendiendo a saber qué hacer y cómo tener poder, y a que eso no nos genere culpa. Yo decía el viernes en una conferencia donde me preguntaron que por qué había sido científica, y yo les dije que porque yo quería ser alguien importante, ¿no? Esa era la finalidad. Entonces, hay que aprender a saber, digamos, que ser mujer también implica tener ambiciones, tener proyectos, y si no, pues perfecto. Pero si sí, eso no me hace ni mala mujer, ni buena mujer, ni mala mamá, ni buena mamá. Sí me doy a entender, es decir, pensar las feminidades en ser mujer desde otros referentes. Muchas mujeres, digamos, hay estudios que han criticado justamente esta posición, en términos de que muchas mujeres encarnamos la autoridad o el poder de manera masculina, como lo hicieron otros jefes, otras autoridades hombres. Claro, no tenemos referentes femeninos. Estamos aprendiendo a tener poder, estamos aprendiendo a tener autoridad. Hay ejercicios muy interesantes, hay análisis muy interesantes de que las mujeres somos más horizontales, hacemos equipos de otra manera, tenemos liderazgos transformacionales, etcétera. Sí lo hay, ¿no? Y apunta, digamos, a que somos diferentes como jefas y como líderes. Pero no todas, muchas estamos aprendiendo. Y también tenemos que aprender que si nuestra amiga, nuestra hija, nuestra hermana no son ambiciosas, no quieren trabajar, no quieren dedicarse a sus hijos, colgar cortinas, hacer de comer, llevar a la tintorería los cobertores, y eso las hace felices, también está bien. Aquí es importante señalar, yo me posiciono desde un feminismo particular, que es el feminismo de la diferencia. Asumo que hombres y mujeres somos diferentes, pero también asumo que las mujeres somos diferentes. Y es válido, digamos, cualquier opción de vida cuando es una opción, no una imposición. Algunos de los desafíos que desde mi trabajo, digamos, yo identifico. Para nuestras generaciones, no tan jóvenes, y para las jóvenes. Hay una ceguera de género bien importante. Tenemos la ventaja de que el género se puso de moda, ¿no? Entonces ahora todo el mundo dice que tiene perspectiva de género, hay dependencias de género, etcétera, etcétera. Pero no todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de género. Y no muchas mujeres, sobre todo mujeres, por eso se le llama ceguera de género, hablando de las mujeres que no ven la importancia de esta categoría, se dan cuenta de que el mérito personal no es lo único que nos tiene donde nos tiene, ¿no? Nosotros estamos en un ámbito, el académico, en el que el mérito es importante. Digamos, yo no niego que el esfuerzo de cada una de ustedes es lo que las tiene aquí. Pero también es importante entender que ese mérito está cruzado por otro tipo de cosas, desde si desayunamos o no desayunamos el día que hicimos el examen de admisión, desde nuestro tono de piel, en este México que no acepta, que es racista, ¿no? Nuestra configuración corpórea, ¿no? En términos de si estamos gordas, flacas, o empatamos con el perfil de la mujer mexicana, ¿no? Clase mediera, etcétera. De si nuestros padres estuvieron en la universidad para pagarme, o tuvieron oportunidad de pagarme el inglés, ¿no? Extra para poder aspirar al doctorado. Es decir, hay un montón de cuestiones estructurales que nos permitieron, gracias a nuestros méritos personales, llegar a donde estamos. Pero eso no lo tienen todas las mujeres y tendríamos que estar peleando porque fuera opción para todas las mujeres que quisieran estar aquí. A eso súmenle el tema de la maternidad, el tema de las parejas, el tema de las diversidades sexuales en el caso de las mujeres. Para las generaciones nuevas hay una falta de memoria y contexto. Muchas veces las generaciones más jóvenes no saben que es relativamente reciente que este tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Que hay gente en la universidad, que somos la mitad de la matrícula. A nivel nacional, por ejemplo, fue hasta 2011 que las mujeres fueron la mitad de la matrícula de educación superior. 2011.
es muy reciente. Entonces, hace falta, digamos, un trabajo de memoria, ¿no?, y de contexto para que las generaciones jóvenes sepan que no siempre fue así y que aunque ellas perciban igualdad, todavía falta mucho trabajo que hacer en las instituciones y en los ambientes de trabajo. El tema de las maternidades, ¿no? Yo no promuevo que tengan hijos, la verdad es una friega, es cansado, ¿no?, es frustrante, pero sí, digamos, tengo un posicionamiento muy crítico a que si no quieres hijos, que no sea porque eso te va a quitar derechos, que no sea porque eso te va a quitar oportunidades, y ante eso lo que se tiene que hacer es una respuesta pública, ¿no? Es decir, tenemos que buscar la forma en que el Estado responda a esta necesidad particular de ciudadanía, no de mi gusto por tener bebés. Y eso es importante para todas, las que elijan tener y las que elijan no tener. Sí, habemos mujeres en la ciencia bien buena onda, ¿no? Que buscamos hacer redes, que buscamos trabajar en equipo, ¿no?, que buscamos, digamos, aprender de las otras, pero también es cierto que existen hombres y mujeres, ¿no?, que en un ambiente tan competitivo y que en constante evaluación, pues no son nada de solidarios ni sordos, ni sordas. Entonces, reconocer ambos casos es importante, sobre todo pensando, digamos, que estas redes son las que van a hacer posible mantenernos no solamente en nuestro trabajo profesional, sino también esa dimensión que para muchas es importante, que es la personal. Otro desafío es las masculinidades viejas y nuevas. Es decir, ¿cómo les enseñamos a las viejas masculinidades, ¿no?, que ya hay otras posibilidades de vivirse como hombres y como mujeres en este momento? Hay quien dice que no nos toca a nosotros, que ya de por sí luchamos nosotras por nosotras, que cómo es eso de que les vamos a enseñar a los hombres. Bueno, yo lo he escuchado de algunas feministas, ¿no? Bueno, yo no aprendí el feminismo de mi madre, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto se aprende conforme va avanzando la vida, conforme uno va leyendo y acercándose a gente que conoce, etcétera. Entonces, hay un trabajo importante en términos de tender puentes, no con todo el mundo, hay quienes son caso perdido, ¿no?, pero sí con quienes estén dispuestos a pensar y a construir otro tipo de relaciones, otro tipo de hombrías y otro tipo de feminidades. Y yo sí creo que hay una generación nueva de hombres, quizá 18, 19, ¿no?, que sí está pensando distinto su forma de ser hombre. No es generalizado, pero sí creo que hay toda una generación de chicos más abiertos a la posibilidad de entablar relaciones mucho más horizontales. Habría que rescatar esas experiencias y trabajarlas en esos términos. Yo he tenido la fortuna de dar algunos cursos, y me las han pedido específicamente para hombres, de docencia con perspectiva de género en mi universidad, ¿no? Me lo pidieron para el departamento que más acusaciones tenía de acoso escolar de parte de las alumnas. Entonces fue un grupo solo de hombres ingenieros. Y fue bien interesante, digamos, las reflexiones finales. Había desde el que me decía, no es cierto nada de lo que nos dijo, ¿no?, hasta el que decía, es interesante, digamos, hablar de esto sin que de primer plano, digamos, me acusen de violento, sino que me expliquen qué es lo que está pasando, ¿no? Y fueron, digamos, experiencias bien interesantes en términos de tender estos puentes para entender lo que está pasando en nuestra sociedad. Y finalmente, esta es para las no tan jóvenes, pero también para las jóvenes. Creo que tenemos un desafío bien importante en términos de que nosotros somos esos referentes que no tuvimos. Yo puedo pensar en mis profesores, que fueron quienes me llevaron a hacer tesis y a becarme como asistente, y son hombres, ¿no? A mí me hubiera gustado tener un diálogo con mujeres. Quizá entonces a lo mejor no hubiera tenido hijos, no sé, o no me hubiera casado, no sé tampoco, ¿no? Pero
pero los referentes femeninos que no tuvimos, ahora somos nosotros. Y es importante tener en cuenta eso siempre cuando estamos, no solo en espacios de este tipo, sino constantemente. Entonces me parece, digamos, que estas nuevas generaciones sí tendrían que ver estos referentes como mujeres científicas, exitosas, inteligentes, potentes, pero también como mujeres plenas y felices haciendo lo que les gusta. Y creo que eso es lo importante. Como verán, digamos, las mujeres y las feminidades desde el poder, desde la autoridad y desde el trabajo, ¿no?, traen problemas y tensiones en las vidas cotidianas que no podemos dejar de lado a la hora que analizamos las experiencias de qué significa ser una mujer científica, qué significa ser una mujer académica, o en general, qué significa ser mujer en estos tiempos tan conmocionados, digamos, en todos los ámbitos. Muchísimas gracias.